Fe como grano de mostaza, ¿no? Es el tema de este estudio, o grano de mostaza. El verso que vamos a estar revisando está en Mateo 17:20. Mateo 17:20. El jueves pasado tuvimos un estudio que un poco nos movió el piso, el estudio de cara a cara con Marcos 9:23, ¿no? Acerca del muchacho endemoniado, del padre, ¿no? Y de las palabras que la Reina Valera del 60 registra, ¿no? Si puedes creer al que cree, todo le es posible. Si tiene tiempo, puede ver ese estudio en el canal de YouTube, Tyron Ibáñez, ahí está solamente el estudio. Y surgieron algunas dudas, algunas preguntas frente a otros versículos que habla la Biblia acerca de la oración, de la fe. Uno de ellos es Mateo 17:20, que es el que vamos a ver hoy, y otro es Mateo 21:22, que es el que vamos a ver el próximo jueves, que dice: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo lo recibiréis, ¿no? Entonces hoy vamos a ver Mateo 17:20, porque está en el texto paralelo de Marcos que vimos la semana pasada. Entonces, para ir de manera ordenada y sistemática, vamos a revisar hoy el texto de Mateo 17:20. Ok. Palestina Guayas, me aclaran aquí. Ok, muy bien, muy bien. Algunos datos rápidos de Mateo, para poder saber dónde nos vamos a ubicar. ¿Quién es el autor? A ver, la tradición la atribuye a Mateo, ¿no? No se ponen de acuerdo qué Mateo es, cuál Mateo es exactamente, pero de qué es Mateo es Mateo. Ahora, ¿cuál es el detalle con el Evangelio de Mateo? Hay un escrito de Mateo que se da en arameo primero. O sea, producto de la predicación de Mateo, se hace un escrito en arameo, más o menos por el año 50 después de Cristo. Luego, la escuela matiana, es decir, los discípulos de Mateo, traducen este material en arameo al griego. Esta traducción del griego se da antes del año 60 después de Cristo. Todos estos datos están en la presentación. Recuerde que yo siempre pongo el link en la descripción para que usted pueda ir ver la presentación, pueda descargarla y volver a revisar lo que hemos hablado o lo que estamos hablando aquí. Ahora, el texto final que tenemos hoy en el Evangelio, en la Biblia, el Evangelio, se canoniza, es decir, se oficializa entre los años 65 y 70 después de Cristo. ¿Ya? Esto es importante que lo tenga claro por la audiencia a la cual escribe Mateo. ¿Cuáles son los destinatarios a quienes está dirigido este evangelio? A judíos cristianizados nacidos en Jerusalén. Judíos cristianos que fueron formados y criados en la ley de Moisés. Por eso es que el primer escrito de Mateo se da en arameo, por los destinatarios, porque en ese entonces los judíos hablaban arameo, no hablaban hebreo, hablaban arameo. Entonces ese primer escrito de Mateo fue en arameo. Luego los discípulos de Mateo o la escuela matiana traducen el del arameo al griego. Y finalmente, años 65, entre 65 y 70, se canoniza, se oficializa el texto de Mateo en griego, y es el evangelio que hoy tenemos en nuestra Biblia, ¿no? Entonces, debido a que los destinatarios son judíos cristianizados, el evangelio no explica mucho acerca de las costumbres judías, porque entendamos que los destinatarios tienen clarísimas cuáles son las costumbres judías. También en el evangelio hay varias referencias al Antiguo Testamento y a la ley mosaica, ¿no? Y es claro por la audiencia, para que la audiencia pueda entender
el propósito de Mateo, que es presentar a Jesús como el Hijo de Dios y el Mesías profetizado, Mateo tuvo que usar varias referencias del Antiguo Testamento y de la ley mosaica. Si me estoy haciendo entender hasta aquí, escríbame amén, por favor. No, si me estoy haciendo entender. ¿Está todo claro? Hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí? ¿Están ahí? Mientras reescriben los hermanos, permítanme enviar unos saludos. Disculpen que me desconecté aquí de la cuenta de Facebook. Algo pasa con la señal de internet. A ver, saludamos a Elizabeth Novoa, a Gabriela, bueno, ya está Gabriela Rivas, a Gabriela Cuesta, a Daniela Moncayo, está también por aquí, Jennifer Rodríguez. Bien, sí me estoy haciendo entender, hermanos. ¿Ya? Sí me estoy haciendo entender. Hay unos problemitas con Facebook, no con la señal. Entonces, repito rápidamente. Los destinatarios son judíos cristianizados, nacidos en Jerusalén. Es por eso que el primer escrito de Mateo se da en arameo. Luego, la escuela matiana o discípulos de Mateo traducen del arameo al griego. Y finalmente, años 65, entre 65 y 70, se oficializa, se canoniza el Evangelio de Mateo, que es el que hoy tenemos en nuestra Biblia, ¿no? En Mateo nos explican muchas costumbres judías, porque los destinatarios están familiarizados con esas costumbres. Hay varias referencias al Antiguo Testamento y la ley mosaica. ¿Con qué propósito? De presentar a Jesús como el Hijo de Dios y el Mesías profetizado. ¿Ya? Hasta ahí. Listo. Ok, la mayoría está diciendo amén, amén, sí, perfecto. Ya. Ahora, vamos a Mateo 17. A Mateo 17. Si tiene su Biblia, su tablet, su iPad, su celular. No, vamos a Mateo 17, 20. Mateo 17, 20. El contexto que rodea este versículo es la misma historia de Marcos 9 acerca del muchacho endemoniado y el padre, ¿no?, que trajo a su muchacho y que los discípulos no pudieron expulsar el demonio de este muchacho, ¿no? Es básicamente la misma historia. Desde el verso 14 al 21 de Mateo 17 es la misma historia que vimos el jueves pasado, ¿no? Perdón. Es un muchacho endemoniado, el papá lo trae a los discípulos de Jesús, los discípulos de Jesús no pueden expulsar el demonio, Jesús baja luego de haber tenido la transfiguración, Jesús un poco frustrado, un poco impotente tal vez, les dice: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? No, Jesús manda a traer al muchacho, Jesús libera al muchacho del demonio que lo tenía quejado, ¿no? Y luego los discípulos se reúnen con Jesús y le preguntan: Señor, maestro, ¿por qué no pudimos sacar el demonio? Y Jesús les dice: por vuestra poca fe, ¿no? Esto es un poco el contexto que rodea al Mateo 17:20. Liberación del muchacho endemoniado, poca fe de los discípulos. Aquí, en Mateo, no se habla de la incredulidad del padre como sí lo hacen los otros evangelios de Lucas y de Marcos. Ya, Mateo no habla de la incredulidad del padre. No lo menciona. No estoy diciendo que no haya pasado, sino que Mateo no lo menciona. Recuerden, hermanos, ¿no?, que en estudio bíblico se acostumbra estudiar Mateo, Marcos y Lucas en conjunto. Estos tres evangelios se conocen como evangelios sinópticos. Sinóptico, la palabra sinóptico significa en conjunto. Entonces, Mateo, Marcos, Lucas deben ser estudiados en conjunto. Por eso usted va a escuchar que
estoy haciendo o seguiré haciendo referencias al Evangelio de Lucas y de Marcos. ¿Ya? Entonces, les decía que la incredulidad del padre que menciona Mateo, sí la toca Marcos, pero no aparece en Lucas. Ni en Mateo ni en Lucas aparece la incredulidad del padre, solamente aparece en Marcos. Ya. Ese es un poco el contexto. Y también otro detalle más, recordemos, esto lo mencioné el jueves pasado, que el verso 21 de Mateo 17, pero este género no sale sino con oración y ayuno, es un añadido. No está en los escritos más antiguos. ¿Ya? Entonces tengamos mucho cuidado. Si el día de mañana usted escucha que se hace teología, se hace estudio bíblico o se escriben libros utilizando el verso 21 de Mateo 17, sépalo usted que ese verso es un añadido, no está en los escritos más antiguos. Recuerde que los escritos más antiguos son los más cercanos al original. Los textos originales no existen, desaparecieron. Solo tenemos copias de copias. Y las copias más antiguas son las que más cerca están de los escritos originales. Y en los escritos más antiguos, el verso 21 de Mateo 17, pues este género no sale sino con oración y ayuno, no está, ¿no? Entonces se entiende que esto fue un añadido. Hasta aquí me estoy haciendo entender. Por favor, escríbame amén para poder continuar. ¿Ya? Porque lo que viene ya es lo medular del estudio, ¿no? Ya vamos a enfocarnos en el verso 20 como tal. Me he hecho entender hasta aquí, hermanas, hermanos, primos en Cristo, los que están apartados, ¿no? Que ya sería bueno que se reconcilien con el Señor. Me he hecho entender. Si no me he hecho entender, hermanos, pueden preguntarme en qué no me hice explicar. No, tengan la confianza de hacer la pregunta. ¿En qué no me hice explicar? Para repetir. No, es una de las desventajas de estar por este medio, de que estamos persona a persona y puedo ver su rostro. Y claramente puedo identificar cuando no me he hecho entender. Pero por aquí es complicado. Aquí no veo su rostro. Veo mi rostro, ¿no? Entonces, a ver, las personas que están en Instagram, no sé, hay un problema con Instagram. Si pueden conectarse al Facebook mío, Tyron Ibáñez, o el de la Iglesia Israel Samanes, porque no sé, siempre tenemos problema con Instagram, no entiendo. No, o tal vez es la señal mía de Wi-Fi, debe ser porque mi señal de Wi-Fi solamente permite tener 2 equipos conectados. Y yo ahorita tengo 4 equipos conectados aquí. Los 3 teléfonos aquí y una tablet que me está ayudando acá para ver los apuntes. Entonces es probable que haya problemas con el internet. Bien, continúo. Mateo 17:20. Vamos a leerlo. Jesús les dijo, ¿no? Dirigiéndose Jesús a los discípulos: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Esta es la respuesta de Jesús. Esta es la respuesta de Jesús a la pregunta que los discípulos hicieron en el verso 19. Vinieron entonces los discípulos a Jesús aparte y dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Ya? Aquí hay una pregunta de Raúl González. ¿Quién añadió el verso 21? Los copistas. Los copistas. No, es muy complicado seguir la trayectoria de todas las copias que se hicieron, porque el pasar del tiempo no ha permitido que tengamos todos esos materiales. No, entonces, ¿cómo se estudia hoy, siglo XXI hacia atrás, con los manuscritos que tenemos disponibles? Entonces, esos manuscritos, los que se han descubierto hasta acá, los ubican en una fecha específica, ¿no? Previo a un análisis y una investigación científica.
Entonces, responder quién exactamente añadió el verso 21 de Mateo 17 es muy, pero muy complicado. Pero este verso sí aparece en los manuscritos no tan antiguos, pero en los escritos más antiguos no aparece, para responder la pregunta de Raúl González. Bien, a ver, estábamos en Mateo 17:20, ¿no? Los discípulos le preguntan a Jesús por qué no pudieron sacar el demonio. Jesús les dice por su propia fe, por la poca fe. Y Jesús les dice, porque de cierto os digo que si tuvieses fe como un grano de mostaza, diréis este monte, pásate de aquí y allá, y se pasará, y nada os será imposible. Ya, vamos de lleno con la frase, dirías a este monte, pásate de aquí allá, que es lo que leemos. Esta frase, a ver, ¿cuál pregunta aquí me están haciendo? Déjenme ver. A ver, aquí hay una pregunta. En Reina Valera dice dos expresiones diferentes. ¿Es lunático o endemoniado? Verso 15, lunático. Verso 18, demonio. A ver, era un demonio. Y ese demonio hacía que el muchacho pareciera lunático. Pareciera loco. De allí que la Iglesia Católica, bueno, tal vez ya la Iglesia Católica en la época moderna y posmoderna, cuando hacen el rito del exorcismo y ven una persona que aparentemente está endemoniada, ¿no? Y está loca, parece que estuviera lunático, ¿no? Que perdió la razón, antes de determinar que esa persona está endemoniada y practicar el exorcismo, la Iglesia Católica hace que esa persona sea examinada por un médico. Si el médico concluye que no hay razones físicas o médicas para que la persona se comporte de la manera que se está comportando, ahí la Iglesia Católica concluye de que es un demonio y le practica el exorcismo. Cosa que no han hecho o no hemos hecho tal vez las iglesias evangélicas. Nosotros vemos a alguien que está loco, ¿no? Y es el diablo, es un demonio, ese lo tomó Satanás. O sea, no, tenemos que hacerles exámenes físicos, a ver si hay un problema neuronal, hay un problema psicológico, o qué problema tienen, ¿no? Pero la expresión lunático es la descripción de cómo los testigos, o el testigo, en este caso el padre, podía describir al muchacho. El muchacho sí estaba endemoniado y se comportaba como un lunático. ¿Ya? Sí respondí la pregunta que me estaban haciendo. No, era endemoniado, pero producto del demonio se comportaba como un lunático. ¿Ya? Entonces no es que si era lo uno o lo otro. No, era un endemoniado que se comportaba como un lunático. Ok, a ver, aquí Gaby dice, en el verso 15 está hablando el Padre, en el verso 18 habla Jesús. Sí, es correcto. Bien, continúo entonces si no hay más preguntas, hermanos. A ver, Gaby aquí dice, Jesús sí sabía quién estaba actuando sobre el chico, un demonio. Sí, dejemos claro que el chico estaba endemoniado, por favor, ¿no? Eso no lo pongamos en tela de duda, porque el texto no duda en decirlo, ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas. Ahora, seguimos en el verso 20. La frase, dirías a este monte, pásate de aquí allá, es una frase que se usa, que es común en la cultura judía. A ver, recuerden, Mateo, destinatarios judíos cristianos. La historia que estamos leyendo se da en medio de los judíos, ¿ya? Y esta frase que utiliza Jesús, dirías a este monte, pásate de aquí allá, era muy usada en la cultura judía.
Esta frase no aparece en Marcos, pero sí aparece en Lucas. Si usted ve en Lucas 17:6, abra su Biblia por favor en Lucas 17:6. Jesús vuelve a mencionar esta frase en otra situación, en otro contexto. En Lucas 17:6 no se está hablando del muchacho endemoniado. Es en otra situación que Jesús dice lo de pasar de un monte de aquí a allá. Vamos a leer desde el 5. Lucas 17:5 y 6. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor les dijo, verso 6, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Ya, esta frase Jesús la dice en otra situación que nada tiene que ver con un muchacho endemoniado. ¿Qué es lo que quiero decir? Que esta frase es parte de la cultura judía, de la idiosincrasia judía. Es verdad lo que dice Isaac. En Lucas es un árbol, pero sigue hablando de la fe. No nos vamos a discutir si era un árbol o una rama. Jesús está hablando de la fe. Si la fe fuera como un grano de mostaza, ya vamos a ver qué significa eso. Si la fe fuera como un grano de mostaza, podrás decir a este monte, a este árbol, muévete de aquí a allá. Esta frase, esta fórmula, era muy usada en la cultura judía. ¿Qué significaba esta frase o esta fórmula en la cultura judía? Eso hay que preguntarle al texto. ¿Qué significaba? ¿O para qué era usado esta frase? Ya, escúcheme bien. Era usada para describir a un gran maestro que pudiera presentar y exponer las escrituras, en este caso el Antiguo Testamento, no porque el Nuevo, convengamos que aún no se escribía, no estamos ahí leyendo una historia de Mateo, Marcos en un contexto judío, desde Lucas. Entonces, toda referencia a las Escrituras es el Antiguo Testamento, a la Septuaginta, a la versión de la 70, en la traducción del Antiguo Testamento del hebreo, arameo al griego. Entonces, esta frase se utilizaba para describir a un gran maestro que pudiera presentar y exponer las Escrituras, dando explicaciones y respuestas a los problemas cotidianos. A esta persona se le decía desarraigador o pulverizador de montañas. Desarraigador o pulverizador de montañas. Esto significaba esta frase. Ahora, las imágenes que está usando Jesús del árbol en Lucas, del monte en Mateo, sumado a la idiosincrasia que brindaba esta frase o tenía esta frase en la cultura judía, son usados, o cuál es el mensaje, son usados para resolver dificultades. Cuando habla del monte, cuando habla de la montaña o del árbol, está hablando de dificultades, de problemas cotidianos. Y el mensaje es que cuando tú expones, presentas y expones las escrituras te dan respuestas a los problemas cotidianos, a las dificultades. ¿Me estoy haciendo entender? La frase, dirías a este monte, pásate de aquí a allá, en la cultura judía, tiene que ver con presentar y exponer las escrituras para hallar respuestas a los problemas cotidianos, a las dificultades. ¿Sí me estoy haciendo entender? Por favor, escríbame amén. Y si hay alguna pregunta, aprovechemos. No es una frase, como lo da a entender el español, para que usted conquiste lo que quiera, para que usted haga lo que quiera. No es una frase donde le otorga a usted superpoderes para alcanzar lo que quiera. Es una frase
que nos invita a presentar y exponer las Escrituras para brindar explicaciones, respuestas a las dificultades. El monte, el árbol, son imágenes que en la cultura judía hablan de dificultades. A ver, por acá Cristian pregunta, ¿es una parábola? No, a ver, la frase no puede ser una parábola. La frase es propia de la cultura judía. No, si quieres es una analogía o imágenes que se utilizan con un significado. No es una parábola. Héctor dice, entonces Jesús mismo se presenta como un gran maestro. Por supuesto. Aquí, o sea, la idea central es la fe de Jesús. Lo que hace Jesús. Claro, no es textual, Cristian. ¿Cómo sería una traducción filológica y contextualizada a nuestro contexto? Ya vamos para allá, Isaac. Ya vamos. Estamos recién en una parte del versículo. Tú ya quieres todo. A ver, aquí Gaby dice, no es que sucederá algo instantáneo sobre lo que queramos. No, esa no es la idea del texto. Por acá Majo García nos dice, es un modismo de la época. Sí, es algo cultural judío. Es algo cultural. Entonces, hermanos, esto no se dice. Lamentablemente no se dice. Y yo he escuchado varias declaraciones, incluso en cánticos, en predicaciones, en institutos, cómo se hace toda una teología sin considerar estos elementos. Por eso es que muchas veces teólogos y exégetas o investigadores bíblicos no se ponen de acuerdo, porque el exégeta parte o el investigador parte de lo que dice el texto. ¿No? El teólogo reflexiona y responde muchas veces sin interesarse en los datos que menciona, los datos científicos del texto. Simplemente reflexiona y habla. Sería una hermenéutica. No entiendo la pregunta, mi querido José, si me ayudas. Andrés dice, es como un guayego cuando exagera algo. Sí, no, un poco popular el ejemplo, pero sí. Sí. Bien, hay una canción que dice, y la montaña se moverá. Sí, lo que pasa es que, sí, hay una canción. De hecho, cuando estaba preparando el estudio, yo la estaba recordando, ¿no? Y esa montaña se moverá. Entonces tomamos este texto como algo de esperanza, ¿no? De que yo voy a lograr todo, porque en el versículo 20 lo dice, al final. A ver, estoy en Lucas, déjame ir a Mateo. Lo dice al final. Al final dice, y nada os será imposible. Entonces, que ya vamos a ver qué significa eso. Nada os será imposible. Ante esta declaración, uno dice, bueno, yo tengo fe y nada me va a detener. ¿Ya? Pero vamos a ver qué significa eso. Sigamos. Ya está claro lo de la frase. No deberías este monte, pásate de aquí allá. Vamos con el grano de mostaza. Ya. El grano de mostaza también era una figura muy familiar en el pensamiento judío. Es muy familiar en el pensamiento judío. Jesús no solamente la usa en la historia del chico endemoniado para hablar de la fe de los discípulos, sino que también la usa para hablar del reino de Dios. No es la única vez que Jesús utiliza el grano de mostaza. No, por ejemplo, hay una parábola incluso del grano de mostaza que está en Mateo 13, 31, 33. Vamos a Mateo 13, por favor, a leer los versos del 31 al 33. A ver, Mateo 13, 31 al 33. Dice aquí, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas
y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Entonces, ¿cuál es la idea del grano de mostaza? Que de algo pequeño, Dios puede hacer grandes cosas. No nosotros, Dios. Entonces, el Señor les dice, tienen poca fe. Si tuvieran fe como un grano de mostaza, grandes cosas pueden ocurrir. En el caso de Mateo 17:20. En Mateo 13, la parábola del grano de mostaza habla del reino de los cielos, del mensaje del evangelio, que es sembrado como una semilla y luego se esparce hacia afuera, ¿no? Se hace una hortaliza, un gran árbol gigante. ¿Ya? Entonces, Jesús les dice a los discípulos, ustedes no pudieron expulsar al demonio por vuestra poca fe. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, pudieran responder a los problemas de la época. Pudieran responder o dar explicaciones a las dificultades que están viviendo. ¿Sí me estoy haciendo entender? Por ahí voy respondiendo lo que preguntaba Isaac en cuanto a una traducción filológica. Si tuvieran fe como un grano de mostaza, ustedes pudieran resolver las dificultades actuales. ¿En función de qué van a resolver eso? De una exposición y un estudio serio de las Escrituras. Recuerden que los discípulos estaban con Jesús, el Mesías, que ya había sido profetizado en el Antiguo Testamento. Es decir, todo lo que estaba haciendo Jesús ya había sido profetizado, ya había sido dicho, pero los discípulos no es que no tenían ni idea, sino que todavía les costaba trabajo tener fe, creer en ese poder de Jesús, el Cristo profetizado en el Antiguo Testamento. ¿Sí me está siguiendo hasta aquí? ¿Me estoy haciendo entender? Escríbame amén, por favor. Bien, ahí están escribiendo. Ahora, Jesús le dice, por vuestra poca fe. ¿Fe en qué? ¿En qué tenían que tener fe los discípulos? En el poder y la autoridad de Dios. Vamos a Mateo, capítulo 10, verso 1. Mateo 10:1. Mateo 10:1. Que es cuando Jesús elige a los 12, no les encomienda y les dice lo siguiente. Mateo 10, verso 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. A los 12 apóstoles, ya Jesús les había dado la autoridad. En el episodio del muchacho endemoniado, en Mateo, los discípulos tenían poca fe en la autoridad que Jesús les había dado, en el poder de Dios. Y esto es algo, hermanos, que hay que tener claro. A ver, si Dios a mí me da autoridad, la autoridad sigue siendo de Dios. Cuando nosotros nos da poder por medio del Espíritu Santo, todos los que somos cristianos, no tenemos poder, el poder de predicar el evangelio, el poder de acompañar, de ayudar, de orar, de consolar. No piense poder como nos han vendido, que es algo sobrenatural y exclusivo de unos pocos privilegiados. No. En el momento que usted y yo recibimos el Espíritu Santo, tenemos el poder, pero ese poder no es nuestro. Ese poder sigue siendo de Dios.
ese poder será utilizado para acompañar, para orar, para consolar, para dar testimonio de la obra de Dios, no solamente para temas sobrenaturales, que sí existen. Pero ahí tiene que ver mucho el tema de los dones espirituales, de lo que Dios ha otorgado a cada uno, que ese es tema de otro estudio, Pero Jesucristo, por medio de su Espíritu, nos ha dado el poder del Evangelio para predicar, para consolar, para interceder, para sobrellevar las cargas de los demás. Pero hoy, o desde hace muchos años, hay todo un movimiento que te habla de que tienes que ir al siguiente nivel y verás cosas sobrenaturales, como que si eso fuera el poder del Espíritu Santo. Como que si el poder que Dios nos dio fuera nuestro. No, sigue siendo poder de Dios. Los discípulos estaban poniendo en duda esa autoridad y el poder que Jesucristo les dio a ellos como los 12. Entonces Jesús le dice, si su fe fuera tan pequeña como un grano de mostaza, si no hubiera dudas en mi poder, en mi autoridad, no es la autoridad que le pertenece a los discípulos, no es el poder de los discípulos, es el poder y la autoridad de Jesús. Si ustedes tuvieran fe en mi poder y en mi autoridad, pudieran resolver las dificultades que les rodean, pudieran dar respuestas, dar explicaciones. ¿Producto de qué? De ir a las Escrituras. ¿Qué es lo que hoy debería estar pasando? Hoy, frente a toda esta pandemia que estamos viviendo, necesitamos pues respuestas. Nos hacemos preguntas. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué nos quiere decir Dios? Y muchos comienzan a reflexionar, a darle vueltas, comienzan a hablar de confianza, comienzan a hablar de esperanza, comienzan a hablar de optimismo. Y no estoy diciendo que está mal, pero eso es una parte. Vamos a lo que dice el texto. ¿Qué dice la Biblia acerca de todo lo que estamos pasando? ¿Qué respuestas o explicaciones podemos encontrar en la Escritura para no caer en la paranoia o en la histeria colectiva? Ya, esta última parte muy poco se está haciendo. Más se habla del optimismo, de dar palabras de motivación, de dar palabras de esperanza, que digo, insisto, no es que está mal. Pero en la Escritura, ¿qué dice el texto? Porque el texto nos da explicaciones. Y al hacer eso, estaríamos cumpliendo con la figura que da Jesús en Mateo. Le diríamos a este monte, pásate de aquí a allá. ¿Me estoy haciendo entender hasta aquí? Escríbame amén, por favor. Para continuar a la última parte, la última frase. Nada os será imposible. ¿Hay alguna pregunta o comentario tal vez hasta aquí? ¿Está todo bien? Amén, dicen por acá. Está Jimmy, creo que es, ¿no? Está Daniel también, está conectado, le saludamos. Está Mayito también. ¿Quiénes más están por aquí? Está Sandra, también le saludamos. Daniela Sánchez. Bien. Ok. Ahora, la última parte de Mateo 17:20, la última frase. Nada os será imposible. Ok. ¿Qué es lo que no nos será imposible? Veamos otra vez el contexto. Los discípulos están en el cumplimiento. A ver, hay una pregunta aquí.
Entonces el monte y el árbol son nuestras propias dificultades para creer. Sí, pero también son las dificultades a nuestro alrededor. Sí, son dificultades propias y dificultades del prójimo también. O sea, podemos aplicar la figura del monte o del árbol, que como lo menciona Lucas, para hablar de dificultades propias que nosotros tengamos y que vayamos a la Escritura a encontrar explicación, y dificultades del prójimo, del entorno, que también nos invitan a ir a las Escrituras y encontrar explicación. Y dar respuestas que nos permitan sobrellevar los problemas que estamos viviendo. ¿Sí? Espero haber respondido a la pregunta. ¿Alguien más? José Gallegos. Claro que sí me acuerdo de ti, José. ¿Cómo me voy a olvidar, hermano? Bien. Nada os será imposible. ¿En qué? Estaba explicando nuevamente el contexto. Los discípulos estaban cumpliendo la misión que Dios les había dado, ¿no? Jesucristo dio de su poder, de su autoridad, para que los discípulos echaran espíritus inmundos o demonios, sanaran enfermos, etc. ¿Ya? En este contexto del cumplimiento de la misión de Dios, nada va a ser imposible o nada va a detener la obra de Dios. Va a haber obstáculos, dificultades, monte, el árbol, pero no podrán detener la obra de Dios. Le dirás a este monte, pásate de aquí allá. El texto está hablando de que nada va a detener a quienes estamos cumpliendo la obra de Dios. Es decir, nada va a detener la obra de Dios. Y esto se ha demostrado a lo largo de la historia en la era cristiana, donde la iglesia ha sufrido persecución, ha sufrido abusos y el evangelio ha continuado, se continúa predicando. A eso se refiere, que nada os será imposible. El texto no está hablando de anhelos o sueños personales, no está hablando de deseos propios. Está hablando, según el contexto, de la misión de Dios. Y esa misión, si tú vas a cumplir con ese llamado y esa misión confirmada por Dios, porque a veces uno tiene anhelos y sueños y dice que eso es la misión de Dios. No. Hablo de una misión de Dios confirmada, respaldada con la palabra, con el Espíritu Santo. Cuando tú estás en el cumplimiento de esa misión, vas a encontrar dificultades en algún lado. Vas a encontrar que las puertas se cierran en algún lado. Pero eso no va a impedirte de que tú sigas cumpliendo la misión de Dios. Esa frase, nada os será imposible, habla de la misión que tú y yo estamos llamados a hacer. Y una de las primeras cosas que tenemos que hacer es predicar el evangelio. Llevar palabra de esperanza, de consuelo. Palabra de oración a los demás, de desafío. Tal vez por un lado no nos vayan a escuchar. Vamos por otro lado entonces. Sí, hay dificultades, pero tengamos fe en el poder que nos ha dado Dios a través de su Espíritu Santo, de predicar el evangelio, de llevar consuelo. Y continuemos. Resolvamos las dificultades. Aprendamos a vivir en medio de todas las pruebas y las persecuciones. Y sigamos cumpliendo la misión de Dios. En ese contexto, nada nos será imposible en el cumplimiento de la obra de Dios. No en mis deseos, en mis sueños, en lo que yo quiero. El texto de Mateo no dice eso.
¿Me estoy haciendo entender? La obra de Dios, para terminar y leer algunos comentarios que están poniendo, no se ha detenido a pesar de la persecución, ya lo dije. La misión de la iglesia, ¿cuál es? La misión de la iglesia, ¿cuál es? La gran comisión. Esa es la misión general de toda la iglesia. De ahí, hablando de los dones espirituales, eso ya es otra cosa, eso ya son cosas específicas. Pero la gran misión de la iglesia, dada por Dios, o sea, la obra de Dios, es la gran comisión. Y esa obra de Dios, el predicar el evangelio, es confirmada con la palabra del Señor. En la Biblia se nos exhorta en todo el Nuevo Testamento, a partir de Hechos más que todo, de predicar el evangelio, de llevar el evangelio a otras personas. Y tenemos que hacerlo con fe, volcar todo nuestro ser, producto de una decisión, al poder de Dios, sujetar nuestras emociones, que es nuestra carne, al Señor. Eso es fe. No es que de repente, si hay un problema, como tuvieron los discípulos, dejamos de orar. Ya está, ya este virus nos va a matar, ya para que oremos, ya cómprate la bolsa con sobreprecio para que esté ahí mismo, esa va a ser tu tumba. O sea, tiramos la toalla. Dudamos como los discípulos. Y hay muchos cristianos que han dudado en este tiempo, en estas semanas. Están asustados. Medio ven un video de teorías conspirativas. ¡Ah! Medio ven un video de esta niña que soñó que se iban a morir el martes y el miércoles. ¡Ah! Todo está el poder de Dios. Toda está esa fe en el poder de Dios, en la palabra de Dios, en decirle a un monte, pásate de aquí a allá, en encontrar explicaciones y respuestas en la palabra de Dios. ¿Dónde está una iglesia de fe? No es una iglesia donde se ven estos milagros sobrenaturales como nos han hecho creer. Insisto, yo no estoy en contra de los milagros sobrenaturales. Yo soy un milagro sobrenatural. Yo debería estar muerto. Dios me rescató de la muerte. Mi esposa es un milagro sobrenatural. Ella sobrevivió a una meningitis. Ella debería estar muerta, debería estar con el Señor. Mi hija es un milagro sobrenatural. Los médicos aún no se explican cómo yo soy padre. Entonces yo no estoy en contra de los milagros sobrenaturales, para nada. Lo que no comparto es que encasillemos la fe a esas situaciones. Vamos a leer algunos comentarios. A ver, por aquí en Instagram no hay mucho. Acá William dice, al final del día nos damos cuenta si nuestra fe se cristaliza cuando los problemas los resolvemos. O no tanto resolverlos, William, cuando aprendemos a sobrellevar los problemas. Porque tal vez un problema no se resuelva de un día a otro. Puede tomar tiempo. Pero la fe o el decirle a un monte, pásate de aquí a allá, es encontrarle sentido al problema, una explicación al problema. Y uno aprende a lidiar con el problema. Eso es vivir con fe. Es lo que le pasó al apóstol Pablo, es lo que le pasó a todos los demás discípulos de Jesús, es lo que le pasó a la iglesia que fue perseguida en el siglo II, siglo III, que tenían problemas pero aprendieron a lidiar con los problemas. Eso también es decirle, o se aplica la frase, pásate, decirle al monte, pásate de aquí allá. Héctor dice, en la Biblia en general no habla de sueños o anhelos propios, sino de Dios. Correcto. Daniela dice, muchas veces buscamos coronas temporales aquí en la tierra, olvidamos que solo estamos en la tierra de paso. Correcto. Víctor dice, la gran comisión, próximo estudio. No, el próximo estudio va a ser de Mateo 21-22. El versículo que tú mencionaste, creo que el jueves pasado, Víctor. Isaac dice, lamentablemente hemos centrado la fe en el ser humano en lugar de Dios y usamos la fe para cumplir nuestros deseos humanos. De acuerdo, mi querido copastor. Deseos y anhelos personales es esperanza humana, no fe. Esta última es para Dios. Correcto.
Por eso Pablo, cuando escribe en Colosenses que ora para que sean llenos de conocimiento de la voluntad del Padre. Correcto. ¿Tienen alguna pregunta, hermanos? Ya esta es la parte final del estudio. Les agradezco a quienes han estado conectados y que el Señor les bendiga enormemente. Muchas gracias.